Y es momento aquí, con su conductor Esteban Chiacho, pasar a la entrevista del día de hoy. Teníamos muchas ganas de hacerla porque es uno de los tópicos que más nos preocupan en los tiempos que corren. La educación, qué sucede y sucederá con la misma desde la perspectiva de un experto en la materia. Él fue ministro de Educación de la Nación entre 2009 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Sileoni, bienvenido aquí a Todas las Tormentas Juntas. Te saluda Esteban Chiacho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tal, Esteban, buenas tardes. Encantado, Alberto, gracias por hacerte el momento para charlar. Primero, yendo a lo más general, ¿cómo observás, encabezada por Nicolás Trota y también por especialmente Soledad Acuña en Ciudad, cómo observás la interacción por la vuelta a las clases presenciales? ¿Qué balance haces de esta nueva etapa que arrancó en este periodo tan turbulento que es la pandemia? A ver, me parece que el 2020 fue un año que nos tomó de sorpresa en aquel marzo que empezaban las clases. Creo que se hicieron en términos generales las cosas que había que hacer. El 2020 era un año que podríamos decir caracterizado por el resguardo, por el cuidado en términos de quedarse en casa, en términos de ciertos recaudos que de a poco pudieron ser trabajados de otra manera. Me parece que había muchas razones para pensar que el 2021 debía ser un año distinto, más caracterizado por la presencialidad. Esto no quiere decir, no soy de los que piensan que el 2020 fue un año perdido, porque me parece que eso sería en todo caso una falta de respeto a los estudiantes, a las estudiantas, a los papás, a los docentes, por supuesto, a los y las educadoras, porque fue un año de mucho esfuerzo y fue un año en que se encaró una problemática muy difícil, en todo el mundo muy difícil, de la manera que podíamos. Pero bueno, esto tiene un costo afectivo, un costo educativo, porque allí hay dos bienes. Cuando hay que decidir entre un bien y un mal es fácil. Cuando hay que decidir entre dos bienes, Total, como son la educación y el cuidado físico, es más difícil. Y me parece que en términos generales, para decirlo pensando en las 24 jurisdicciones más el Estado Nacional, los caminos que se han adoptado, que en general son caminos mixtos, son los adecuados. Alberto, algo inevitable que sucede, ¿no? Mi etapa en el secundario entera coincidió con tu gestión en el ministerio, y un poquito volcando con algunos amigos, amigas, ya obviamente bastante excedidos en años, fuera de lo que es el secundario. Pensábamos en que más allá de la educación y el rol de los docentes, pero destacamos y sostenemos, la interacción, el compartir un espacio, el aprender ciertos valores por fuera de la currícula, tenía mucho que ver con esa experiencia. En ese sentido, como hombre de la educación, ¿qué es lo que más te preocupa para el presente y para el futuro de las generaciones que hoy están en el secundario? O en el primario? ¿Dónde crees que vamos a tener que atender más las políticas para los chicos, chicas que cursaron su escolaridad durante una pandemia? Esteban, estás haciendo una reflexión muy interesante. Cuando yo digo que creo que se han tomado los caminos que había que tomar, son caminos que se toman con mucha pérdida, ¿no? Como el camino de la economía, que está muy impactada en la Argentina y en el mundo. Total. Entonces vos haces una reflexión interesante de un momento de la vida que es la escuela, y vos hablas de interacción, de compartir un espacio, es el lugar del vínculo, es el lugar de la amistad, es el lugar donde te pones de novio en el secundario, donde tenés proyectos junto con otros. Muchos tenemos amigos desde esa época, o sea Claro. que todos sabemos la clase de mundo que te aporta la escuela, más allá del conocimiento, el mundo del vínculo, el mundo afectivo, el mundo de pensar con otros. Total. Me parece que hay una adolescencia de clase media más resguardada, que ha podido sortear
esta pandemia con más herramientas, y entonces la interrogación de los papás y la interrogación es cuánto aprenderán nuestros chicos. Y después hay otro mundo, que es el mundo de las clases más carecientes, que ya la interrogación no es cuánto aprenderán, sino si van a seguir estando en la escuela después de volver de la pandemia. Y esa es una interrogación, es una pregunta mucho más dramática. Total. Porque aprender un poco menos es grave, pero es subsanable, pero hay un número infelizmente alto de muchachos, sobre todo, de jóvenes, de muchachos y muchachas del secundario que no han retomado. Algunos lo ubican en el 1.000.000 de estudiantes, quizá me parece un poco exagerado, pero no debe ser mucho menos que eso. Entonces, ¿por qué no debe ser mucho menos que eso? Porque el 2020 fue un año donde la necesidad el vehículo que te relacionaba con la escuela era la tecnología. Sí. Y no todas las familias tienen tecnología. No solo la herramienta de una computadora, sino todo aquello que tiene que ver con la dotación de internet, los datos móviles, una buena internet, esos recursos que una buena parte de nuestras familias no lo tienen. El otro día hemos asistido con algo de dolor a esos nuevos números de pobreza, donde dicen que el 57% de los chicos en la Argentina son pobres. Bueno, uno piensa que en esa pobreza también hay una pobreza tecnológica, en muchos casos no hay computadora, en otros casos hay un par de teléfonos para una familia de 5 o 6, claro, de telefonitos móviles que no tienen buena señal, y bueno, y es difícil. Yo creo que ahí, invitándome a contestar esa pregunta, yo te digo que creo que ahí hay que concentrar todos nuestros esfuerzos. Entre los que se fueron, hay que hacer una épica de volverlos a la escuela, y entre aquellos que todavía están en una relación débil con la escuela y necesitan que le mejoremos el instrumento tecnológico para tener una escolaridad plena. Sí, la deserción es un drama, es realmente una de las peores caras que nos deja la pandemia, quitando por supuesto la gente que ha fallecido, que ha padecido, quitando la parte de salud. La deserción es algo que a uno lo alarma por todo esto que vos mencionabas y que mencionábamos respecto a la parte currícula y la parte emocional afectiva que conlleva el secundario, el primario también, por supuesto. La deserción, Esteban, porque, bueno, es una palabra fuerte, pero si no tenés conectividad, pensá sí en el 2020 que no podías asistir a la escuela. Sí. Asistió a la escuela argentina en el 2020 el 4 o 5% de los estudiantes, sobre todo de los niños, niñas, muchachos que iban a escuelas rurales. El resto prácticamente no asistió. ¿Cuál era el modo de relacionarte con la escuela? La tecnología. Si no lo tenés, es muy difícil. Hay anécdotas muy emocionantes de lo que pasó en el sistema educativo, de maestros y maestras que llevaban los apuntes casa por casa, del camión lechero en la provincia de Buenos Aires que hacía eso, de otras escenas muy conmovedoras en toda la geografía del país. Pero bueno, eso ahí te llega el material, no te llega, no podemos decir que eso resguarda una buena escolaridad. Sí, entonces son situaciones excepcionales, son incluso esta palabra épica, ¿no? Hubo situaciones dentro del desastre de la pandemia épicas en todos los sentidos, de buscar subsanar, buscar conectar, compartir, incluso en un momento donde la solución no era, bueno, vos no tenés internet, venía a mi casa porque no podíamos estar en el mismo salón por el virus. Aún no podemos, amén de todo el dispo, los barbijos y los procesos higiénicos. En ese sentido, Alberto, pensando también, ¿no?, desde el rol del ministerio, ¿no? Uno imagina que no serán políticas pensadas para un año, sino políticas que tendrán que recuperar, reconstruir de aquí en más, una nueva forma de pensar la educación. Desde la construcción, el laburo en el ministerio, ¿cuáles son las herramientas que vos descubriste, que vos reivindicás? ¿Cuáles crees que son los caminos que por ahí decís, por ahí no tanto, vayamos más por acá, a la hora de administrar y ejecutar la educación? ¿Cuáles son esas herramientas que más necesitamos?
Vos hablaste de reconstruir, Esteban. Yo, con todo respeto, voy a decir lo que digo. Yo estoy Sí. en un lugar de la política. Hablo desde un lugar después de haber sido ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Los 4 años de gobierno del neoliberalismo han marcado un retroceso muy importante en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Y esto es objetivo, no es una opinión. El macrismo no distribuyó computadoras en los 4 años de gobierno y no tuvo el tino de reparar las que se rompían. O sea que ahí, en este sistema educativo, hay aproximadamente 3,5 millones de computadoras menos. Entonces, otro sería el estado del sistema educativo. Yo no estoy diciendo que cuando dejamos la gestión en diciembre del 2015, el sistema educativo estaba todo bien. No estoy diciendo eso. Tenía deudas, había que seguir mejorando. Pero hubo 4 años de mucho retroceso. Entonces yo diría que qué es lo urgente, porque lamentablemente la pandemia te incorpora una variable que es la urgencia, la dramaticidad de la urgencia. Sí. Entonces yo me afincaría en esto, en ir a recuperar los que se fueron, en recuperar los aprendizajes, porque el año pasado fue un año en donde hubo clases, pero hubo mucha pérdida de aprendizajes, y en tratar de pensar para adelante. Vos hablás del futuro, que es importante. Para adelante, a mí me parece que se va a instalar en algún sentido una escuela más mixta que la que conocimos hasta marzo de 2020. Más mixta quiere decir con mucha tarea tecnológica, virtual, con mucha tarea en casa. Pienso que los jóvenes del ciclo superior del secundario, que muchos dejan porque el secundario a veces no les brinda oportunidades institucionales. Hoy un muchacho, una muchacha de 4º, 5º año del secundario podrían hacer parte de su escolaridad desde casa, podrían ir a investigar al barrio, suponiendo que no hubiera pandemia. Quiero decir, Sí, el año pasado hubo 12 millones de alumnos que no fueron a clase y pasaron el año. Quiere decir esto, que es posible pensar en una escolaridad en algún sentido distinta, en una escolaridad que tenga una presencia mucho más efectiva, la virtualidad, pero para eso, insisto, tiene que haber recursos. Y muchas familias, más allá de que el Estado está abriendo algunos canales de crédito para comprar tecnología, muchas familias no pueden acceder a ella. Entonces tiene que haber ahí un Estado muy atento para hacer lo que la iniciativa privada a veces no puede hacer. Es muy claro, Alberto, y reivindico también el rol, obviamente cuando la pandemia se calme, esto de algo que me hubiera gustado tener en mi secundario, que era extrapolar el aula, más allá de la experiencia escolar, que es muy subjetiva en cada uno, esto de efectivamente recorrer sitios, recorrer el barrio, investigar por fuera, que sé que en muchos colegios sucede. En mi caso, hoy lo escucho y digo, hubiera estado increíble, hubiera dado un montón de herramientas. Hablamos de tiempos prepandémicos, obviamente. Pensate en tus 16, 17. No digo para el primario y para los primeros años de la secundaria, pero pensate, ya un muchacha, 16, 17, 3 días puede ir a clase, 4 días puede ir a la escuela, otro día puede hacer investigaciones en la biblioteca del barrio, otro día puede hacer alguna investigación social, cultural en su propio barrio, puede pensarse la escolaridad de otra manera, sería mucho más atrapante, no se perderían conocimientos y la verdad que sería un modo de también contribuir con la autonomía del aprendizaje, porque ese joven un año después va a estar en la universidad y va a administrar sus tiempos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero también para eso se necesitan muchos recursos. Sí, absolutamente, absolutamente. Eso es lo primordial. Comenzando a concluir, Alberto, pero sumo lo que vos mencionabas, reivindicando que, por supuesto, sin recursos, sin estado presente, sin conectividad garantizada, más aún para los que menos tienen, todo esto lamentablemente queda en nada. Por eso es primordial lo que reivindicamos, el rol docente, el rol estudiantil, el rol estatal, activo e integrado.
justamente por esto que vos mencionabas, yo coincido, creo que después de la pandemia, cuando esta pesadilla termine, va a haber un rol nuevamente extrapolado del aula que va a haber que repensar, que redescubrir, ¿por qué no reutilizar, no? Si en tiempos pandémicos pudimos hacer esto, en tiempos pospandémicos, ¿quién nos detiene? Y creo que es una batalla a dar porque está esa derecha que dice, ah, claro, el chico puede ir del aula, ¿por qué no va a trabajar gratis a una multinacional? ¿Por qué no va a trabajar gratis no sé, a un lugar de comidas rápidas? No porque no sea digno, sino porque lo hace obligado como parte de la currícula. Por eso está bueno que primeremos ese enfoque con un enfoque metodológico, un enfoque donde el muchacho o muchacha pueda fortalecer su vínculo estudiantil y no laburar gratis para mano de obra barata. Coincido plenamente, y el otro peligro es un peligro que tenemos todo, que es el temor al cambio. Y entonces la escuela es, en algún sentido, la escuela en términos generales, hablo, tiene algún criterio conservador. Entonces va a haber una tendencia a volver a marzo del 2020, a volver a aquella vieja escuela. A mí me parece que es un muy buen momento para no te digo para hacer estallar aquella vieja escuela, pero para hacerle modificaciones importantes en términos de la repitencia escolar, en términos del acceso al aprendizaje. Yo creo que ojalá podamos aprender, pero fundamentalmente y antes que nada, habíamos hecho un gran esfuerzo para incorporar 500.000 nuevos jóvenes en el secundario. Yo creo que hay que pensar que esos jóvenes no se nos pueden ir, hay que volver a traerlos a la escuela, hay que volver a hacer un incentivo a través del Ministerio de Educación, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, con las tarifas sociales, con posibilidades cada vez más importantes para que los chicos no abandonen. Se está revitalizando la beca Progresar, destinada a aquellos que quieren estudiar. Me parece que es por ese lado que vamos a poder restablecer este impacto profundísimo que nos trae este cataclismo biológico a nivel planetario, ¿no? Alberto, ha sido un placer realmente, gracias por hacerse el tiempo, por la claridad, por charlar, por intercambiar y por supuesto este es nuestro primer programa, primera entrevista, así que está invitado cuando quiera para repetir y seguir conversando. A vos, Esteban, muchas gracias y la verdad te felicito por el programa. Cuando quieras, a disposición. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo bien grande, muchas gracias. Un abrazo grande, un abrazo grande. Hasta pronto, mil gracias. Él es Alberto Sileoni, él fue ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2009 y 2015, dicha gestión. Se ha charlado... Lo asombroso de esta nota, lo interesante, lo rico entre todo lo que se mencionó, tan interesante, es la oportunidad de repensar. Qué bendición en estos tiempos donde pareciera que el futuro es sombrío y a veces es inevitable pensarlo así, tener la chance de repensar, de extraer de esto una conclusión que puede reformar la escuela, que puede cambiar la escuela, que puede enriquecer la escuela. Es realmente una manera de pensar y de potenciar la cabeza en estos tiempos tan duros y necesariamente, ¿no? Repensar el sistema educativo que no va a ser el mismo después de esta pandemia y que podemos justamente hacer que ese no va a ser el mismo sea por un cambio positivo integral para los estudiantes, para los alumnos, para los jóvenes y los no tan jóvenes también, porque no, yo tengo 93 y soy estudiante, chicos, soy estudiante universitario, ¿cuál hay? Así que celebramos mucho estos intercambios, en este caso con el ministro de Educación, Alberto Sileoni.